si tienen su voto por tirarlo a la basura o no saben. Hemos invitado a dos señores, ustedes pueden elegir entre ellos o entre quien sea, pero háganse cargo los que quieren votar por Pancho Descanseco de Perú Nación o por Ricardo Vázquez Kunze. Después no digan que no sabían. Además, insisto, están todos los partidos invitados a este programa. Acá han venido morados, verdes, lilas, quien sea. La democracia es elegir con razones o con emociones, pero después no se quejen. 8 de la mañana con 21. Ricardo, Pancho, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Filipe. A ver, lo primero que les pido es una pregunta, un tema genérico. ¿Cómo sientes tú la campaña? Porque tú eres novato en esto, mientras que Pancho Descanseco no es un niño de pecho, tiene 40 años de campañas entre pecho y espalda. ¿Tú cómo sientes la campaña? Siento que, digamos, recién esta última semana está, digamos, comenzando a burbujear la campaña, ¿no? Todas las semanas anteriores han estado bien bajas y hay un problema fundamental que es causa de estos dos fiscales, Vela y Pérez, que han prácticamente arruinado la institucionalidad de los partidos y de las campañas electorales. Nadie quiere financiar una campaña electoral. Yo he estado tocando puertas, ¿no es cierto? Porque obviamente una campaña necesita dinero para financiarse, la movilidad cuesta, en fin, una serie de cosas. Y todo el mundo me dice, Ricardo, voy a votar por ti, pero ¿sabes qué? No te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque no quiero pasarme los próximos 5 años haciendo cola en la fiscalía para que me pregunten cuánto dio, por qué dio, qué relación tiene, etc. Entonces, lo que he tenido que hacer es una campaña muy austera de mi propio bolsillo. Como tú comprenderás, esa es básicamente la situación de esta campaña. A ver, Pancho Descanseco no tiene en esto 1 año, 2 años, tiene 40 años en esto. Y hay un tema que para mí es un insulto a la inteligencia de la gente y de ustedes. No porque yo sea amigo de Pancho Descanseco ni conozco su trayectoria, sino que él, en el común de las encuestas publicadas, inclusive la publicada ayer, es un error estadístico. No existe. Entonces, ¿para qué hacer política en estas circunstancias, Pancho, en donde a la hora de la hora tu supuesto esfuerzo o real esfuerzo en todo el Perú organizando un partido dicen que no existes? Dicho esto, ¿cómo sientes la campaña? Con mucho entusiasmo, concuerdo con lo que dice Ricardo en cuanto a los temores de los amigos que podrían colaborar. Nosotros lo estamos financiando con el aporte de los candidatos y de algunos dirigentes del partido, y punto. En cuanto a lo que tú acabas de señalar, no es un error estadístico, es simplemente un fraude estadístico. Nosotros le hemos pedido a Ángela Morales, decana del Colegio Nacional de Estadística, que emite un pronunciamiento sobre la materia que debe estar empezando a circular el día de hoy. Yo te rogaría, si tienes un tiempecito, para que lo pongas acá en este programa tan visto o la entrevistes. En primer lugar, no están cumpliendo con los requisitos técnicos que exige el Jurado Nacional de Elecciones, ni en cuanto al número de encuestados, ni en cuanto a la forma de llevarlo. En segundo lugar, están afirmando cosas que no pueden afirmar. Es obvio que si todos reconocen que hay 50, o dicen por lo menos 50 o 60% de personas que no saben por quién votar, tú no puedes aplicarle los votos válidos al mínimo porcentaje, que es 25%, de personas que sí están señalando sus preferencias. Y de esa manera, tú tienes, por ejemplo, que en esta encuesta, Acción Popular, que tiene 8% bambeado, tiene 14 en votos válidos. Digo esto antes que digan que Pancho Descanseco está infringiendo la ley electoral, porque nosotros no podemos dar detalle de ninguna encuesta. ¿Saben por qué? A mí me molesta, y esta pregunta también la abro tanto a Pancho como a Ricardo. La gente en el Perú, mayoritariamente, querían que cierren el Congreso, que los congresistas son unos tal por cual, que son unos impresentables, que el fujiaprismo, que el aprismo, que son unos desgraciados. La gente detesta la política, los políticos y los partidos políticos. Pero el peruano, entonces ocúpate, porque tienes que ir a votar, te obliga, la ley te obliga a votar. ¿Cómo es posible, te pregunto Pancho, con la experiencia que tienes, que a estas alturas hay el récord, según el señor Torres, por dar un ejemplo, de indecisos? O sea, ¿dónde está la responsabilidad de la gente? No me digas que no te han escuchado a ti durante años, porque has hecho trabajo en todo el Perú. Entonces, ¿qué pasa con el votante? La parte de lo que ocurre, en mi opinión, es lo siguiente. Que se ha generado una cultura como consecuencia, en parte, de estas encuestas truchas, de desinformación. Luego, la mayor parte de los candidatos, yo ya he tenido, no sé, 20 debates, no tienen propuestas, no saben qué proponer. En tercer lugar, tú tienes partidos que se están tratando de reciclar, ofreciendo cosas que nunca hicieron y que todos sabemos que nunca van a hacer. Yo creo que, además, no hay un porcentaje tan alto
de indecisos, sino que a quienes tenemos un voto que se está acumulando, nos quieren pasar a indecisos precisamente para convertirnos en voto perdido, cosas por el estilo. O sea, hay una gigantesca manipulación. A ver, tú eres de Fuerza Popular, el partido de la demoníaca Keiko Fujimori, que recibe plata negra, que es una corrupta, que es una sinvergüenza, que ha comido cana y que muy probablemente termine en la cana, con el hermano en la cana, con el papá en la cana y con todos los desgraciados en la cana, como consecuencia básicamente de dos cosas: de la fiscalización de la prensa y de la fiscalización de la fiscalía y de lo demás. ¿Cómo entiendes ese rigor para con el fujimorismo, no es cierto? Y esa laxitud para con un partido como el Partido Morado, que tiene un señor a quien nadie reconoce en el Perú, que no junta 20 personas en una esquina, que no tiene partido porque todos son invitados, porque Gino Costa es un invitado, porque Sagasti es un invitado, porque la señora Lizarra es una invitada, Zenaida Solís es una invitada, y el que aparece como fundador es el señor que le pega a las mujeres, protegido por todos los que a ustedes los fiscalizan, pero al milímetro. Porque la fiscalización al fujimorismo y al aprismo es al milímetro. El Lucho Reina con Maradona. ¿Qué tal suerte que tiene el Partido Morado? No lo toca la Fiscalía, no lo toca el Poder Judicial. El jurado sabía lo que pasaba. ¿Cuál es la diferencia? En último caso, ¿tú hubieras sido tú con el Partido Morado? Bueno, no, eso no podía ser posible porque yo no soy un oportunista y no comparto ningún tipo de visión de país con el Partido Morado. Lo que pasa, mi querido Philip, es que las encuestas son mandadas a hacer por los medios de comunicación, que pagan las encuestas. Y los medios de comunicación reciben o subsisten, ¿no es cierto?, por publicidad estatal. Hemos visto cómo, por ejemplo, el diario La República tiene encartes, ¿no es cierto?, de publicidad estatal sobre normas jurídicas. Otras radios reciben 60 millones de soles al año por publicidad. Entonces, ¿a quién obedece, no es cierto, esos medios de comunicación que reciben esa publicidad estatal? Al gobierno, ¿no? ¿Y quiénes pagan las encuestas? Esos medios de comunicación que a su vez son financiados con publicidad estatal del gobierno. Entonces, en esa línea de pensamiento entenderás cuál es el resultado de estas encuestas. Y los medios de comunicación llevan a sus estudios a los representantes del gobierno que están con los intereses del gobierno. Yo digo, medio en broma, medio en serio, el señor Gorriti, el señor Cateriano deben plata en las cafeterías de RPP o de Canal N. Discúlpame, están todo el día, digamos, no hay día en que no estén ahí. A ver, yo para invitar a Pancho Descanseco, yo lo invito básicamente por dos cosas. Al margen de que me caiga bien, porque conozco su trayectoria. Este señor Descanseco tiene algo que proponer. La democracia dice que al que propone algo, dale la oportunidad que lo proponga. No es que lo estoy invitando ahorita porque es candidato. Ya quisieras tú que te invite Canal N una vez a la semana al mismo programa como Gino Costa. O sea, tú eres un sonso porque te has pasado por todo el Perú hace años haciendo labor política, haciendo debate. Entonces te vas simplemente a Canal N para que te den una entrevista a la semana. ¿Te ha sido sencillo a ti difundir tus ideas, Pancho, en los medios de comunicación? Absolutamente. Está todo copado, todo manejado. Hay una cosa realmente antidemocrática que yo espero que, y te agradezco la pregunta, Philip, porque, por ejemplo, este programa es una trinchera democrática, pero lo que tú dices en cuanto a la manipulación de los medios de comunicación es algo que a ti te consta, yo estoy viendo desde hace muchos años. O sea, no puedes difundir tus ideas ni tus propuestas porque no te dejan. En cambio, la caviarada, que es la que integra el Partido Morado, tiene una suerte de monopolio con muchos medios de comunicación que solamente lo reciben a ellos para que ellos expongan. Además, no proponen nada. Y una caviarada que yo quiero aprovechar para mencionar ahora, viene en la reforma política. Tú sabes que en la nueva ley que regula la inscripción de partidos políticos, que es la 3995, señalan, como en la ley anterior, la 3414, que los movimientos regionales que tengan una ideología antidemocrática o anticonstitucional no pueden inscribirse. Pero no han puesto ese texto para los partidos políticos como sí existía en el texto anterior. Con lo cual, el Movadef, como ahora los partidos se inscriben con 24.000 afiliados, se pueden inscribir en 24 horas, Philip. Perdón, el partido Combater o el partido PBO comprenderán que siendo yo, creo más famoso que Julio Guzmán, ¿no? ¿No es cierto? Bengolea pierde la inscripción con el PPC y hace el partido de los burbujitos en 24 horas. Alberto sale en televisión hace 43 años. Entonces, hay algo torvo
turbio, chueco. Pero fíjate que Yo no... te pregunto a ti, hermano, Ajá. dime qué pasaría si Becerril le rompe la ñata a la mujer y la patea en el piso. Dime qué pasaría si Mar Vilanela se va a las 11:30 de la mañana a un depa, se le queme el depa y abandona a alguien de Fuerza Popular en las circunstancias que Julio Guzmán ha dejado a quien ha dejado. Que no es su esposa. Keiko sería la cornuda, la estúpida, o sea, No, le harían puré y estarían machacando. O sea, hay una distinción entre la manera como se trata a uno y cómo se trata a otro, ¿no es cierto? Pero yo coincido con Francisco Díaz-Canseco. Para los que de alguna manera tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Algo que decir que no es alineado, digamos, a la realidad o al establishment político, no nos dejan participar. A mí, por ejemplo, nunca me ha llamado Canal N en toda la campaña. Nunca. Y antes, cuando yo era comentarista político, yo iba permanentemente a Canal N, hasta que comencé a criticar a los colegas que hacían política en vez de periodismo. Y la razón por la cual ahora estoy en política es precisamente por eso, porque me parecía hipócrita que desde una tribuna tú hicieras todo lo que hace un político, pero no asumieras la responsabilidad absolutamente de nada. mira, Entonces dije yo, ¿sabes qué? Mejor, en vez de ponerme esa careta hipócrita y después decir, ah, no, pero yo me amparo en la libertad de expresión, por eso que yo no tengo ninguna responsabilidad, mejor asumo una responsabilidad por mis dichos y por mis hechos, metiéndome a la política. Y no me pongo delante de un micrófono a hacer política, escudándome en el periodismo. Bueno, es como las ONGs, o sea, Pancho Díaz-Canseco, mi buen amigo, se equivocó, porque lo que tú has debido hacer, Pancho, es una ONG. Entonces, en vez de hacer el partido Perú Nación, hubiera puesto Perú Nación de Emprendedores y hacías tu ONG. Entonces ibas a tener presencia en los medios de comunicación, levantabas plata, te ponías un sueldazo, camionetas, no pagabas impuestos y tenías vitrina en todos lados y te juntabas con mi tío Alan Wagner y te juntabas con Proética y te juntabas con, no sé, pues con IDL y te metías a hacer políticas públicas y ya está. Entonces, ¿para qué hacer Perú Nación en esta circunstancia en donde tú no tienes la protección, por dar un ejemplo del Jurado Nacional Electoral, para con ese señor Mora? O sea, Mora ha tenido protección del Jurado Electoral Especial que sabía lo de Mora. Entonces, ¿para qué te metes a hacer política si tienes todo en contra tuyo para hacer política? Tú estás loco, no tienes nada que hacer, te han botado de tu casa, había un incendio y tu mujer te ha botado, no sé qué ha pasado. Pero tú sabes, Filipe, una cosa clara. Como dice el lema de mi partido, nosotros defendemos principios, no intereses. Y lo que tú estás describiendo, por ejemplo, se ha reflejado en otro plano. El Jurado Nacional de Elecciones ha excluido 700 candidatos. Por no tener carro. ¿Y por qué? En el caso nuestro, nos han excluido 45 candidatos. 45. Y yo hablé con el presidente del jurado y con un miembro del pleno, etcétera, después de que la policía me impidió el acceso y bueno, todo un problemón ahí en la entrada del jurado de elecciones. Y le dije, mire, señor Ticona, acá hay dos cosas fundamentales. Primero, antes, hasta el enero del 2018, me parece, existía el recurso extraordinario que permitía que se revisaran los fallos y inhabilidades del jurado. Y usted lo ha eliminado. Eso es absolutamente antidemocrático porque me permitiría revisar casos como, por ejemplo, que tú los conoces, un candidato nuestro que vendió su moto hace 20 años, sí, nadie inscribió la venta, entonces no podía declarar que no era... Porque tu candidato es un soso, tendría que hacer como Vázquez Kunze que no maneja. Entonces, como Vázquez Kunze no maneja... Me salvé, yo me Vázquez salvé. Kunze odia los carros, como Vázquez Kunze, o sea, te salvaste, pero si el papá o la mamá de Vázquez Kunze, que es padre de cáncer, le hubiera regalado a Vázquez Kunze cuando ingresó a la universidad su carro y te olvidabas, te votaba. O sea, por el carro, gente, discúlpame, hay gente que han votado por no mencionar un carro de venta. Y de 20 años. La caviarada es tan políticamente correcto que ha fusilado al contralor de la República, Alarcón, por no informar que su hijo vendía carros. O sea, todo el sistema de la caviarada es políticamente correcto para sus propios intereses. A Solidaridad Nacional ya han sacado la tercera parte de los candidatos en Lima por tonterías, a ti un montón. A nosotros la mitad. Entonces, ¿para qué haces política? Haz tu ONG, hermano, estás equivocado. Pero lo que yo te digo es precisamente lo que tú has puesto el dedo en la llaga. Es lo políticamente correcto. Es decir, ellos dan solamente cabida
a esa idea del mundo, a la corrección política. Por eso que aquellos que no están con ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellos que son anticomunistas, no los invitan, ¿no? Porque ellos creen que, digamos, los comunistas son sus aliados, que la izquierda puede ser progresista, los caviares, o sea, es una argolla que se ha apoderado de medios de comunicación, de universidades, de ONGs. A través de eso se infiltran en, digamos, los ministerios, en las instituciones públicas. O sea, es realmente una especie de metástasis caviar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo que decir diferente, por más mínimo que sea, chao, te cierran la puerta, no te dejan entrar, te ponen la cruz y comienzan, y si sales a política y los quieres, digamos, hacer debatir, te inventan cualquier cosa, te ponen en el error estadístico y así es por el estilo. Y eso es la perversión de la democracia. ¿Por qué votar por el fujimorismo, Fuerza Popular, y por qué votar por el 4 de la K? Lo propio le pregunto a Pancho de Canseco. Bueno, por 4 razones. La primera es que yo creo que, estoy seguro, que el día 30 de septiembre del año pasado hubo un golpe de Estado en el Perú y se eliminó el equilibrio de poderes. Ese equilibrio de poderes es fundamental que se restablezca y que se restablezca bien, porque si no vamos a tener una dictadura disfrazada de democracia. Lo segundo es defender la Constitución de 1993, sobre todo en el capítulo de la persona humana, especialmente en el derecho a la vida desde la concepción. Me parece que eso es fundamental. Asimismo, el capítulo económico, que ha traído progreso al Perú en los últimos 25 años. Hay reformas que hacer, hay cosas que arreglar, porque evidentemente no todo es igual que en los años 90, pero esa Constitución es lo mejor que nos ha traído al Perú el progreso. En tercer lugar, hacer que Vizcarra no se reelija. Ojo, Vizcarra ha hecho todo lo posible, ¿no es cierto? Ha disuelto el Congreso, ha impulsado una serie de reformas manu militari, pero ha dicho que no se va a reelegir. Bueno, nosotros tenemos que hacerle cumplir esa promesa, porque en el Perú siempre te dicen, ¿no es cierto? Yo no me voy a reelegir, no me voy a presentar, y al final, el último día, terminas de candidato. Y finalmente, ya por una cuestión personal, que es la promoción de la cultura a través del libro. Como jefe del Fondo Editorial del Congreso durante los últimos 3 años, o 3 años que he estado ahí, me parece que es muy importante en vísperas del Bicentenario que el Perú tenga un acceso a la cultura y sepa de historia, precisamente para no cometer los errores del pasado. Esas es básicamente las razones. ¿Por qué votar por el partido Perú Nación y por qué marcar el 1 de Pancho de Canseco? Nosotros consideramos que en los últimos años el Perú ha estado manejado por lo que llamamos la trilogía del mal, que es la combinación de corrupción, incapacidad de gestión e impunidad. Para romper esta trilogía del mal, lo que estamos planteando son cosas muy concretas, a diferencia de lo que yo puedo percibir de los otros partidos políticos. En primer lugar, la creación del Consejo Nacional de Moral Pública como una entidad autónoma manejada por 3 personas que serán designadas por concurso público, transparente, visible para todos los peruanos, a diferencia de la vergüenza que acaba de ocurrir con la Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no logra integrarse porque hubo secretismo en su designación, por supuesto corrupta, y que tendrá como misión fundamental y esencial votar a los corruptos. Y yo quiero preguntarte, Phyllis, y preguntarle a quienes nos están viendo, ¿tú crees que puede haber seguridad ciudadana cuando el propio ministro del Interior reconoce que hay 55.000 policías con expedientes abiertos por graves y muy graves actos realizados en el marco de su trabajo judicial? Acá tenemos un problema muy grave que la gente no quiere entender. Ya no tenemos a un improvisado de ministro del Interior, tenemos a un hipertop, ¿ya? O sea, Carlos Morán es el policía vivo más capacitado después de Benedicto Jiménez, que lo asesore la sombra, y sabe Carlos que no miente. Ya el Perú es el país más diagnosticado del mundo de seguridad. Perú tiene más diagnóstico que Israel, que Rusia y que Estados Unidos. No solamente son los 55.000, déficit de 40.000 policías. No tenemos de Muna que sirva para cuando le pegan a las mujeres, no tenemos policía de las mujeres. Perdón, ¿por qué no pasamos del diagnóstico a la acción? Bueno, la acción inicial que nosotros planteamos es muy simple. En una policía
poblada de corruptos. Y también hay policías honestos, como lo vemos periódicamente. Lo malo es que los otros parece que son más. Hay que votar a los corruptos. Segunda pregunta que yo le formulo a los televidentes. ¿Creen ustedes que puede haber justicia en un país plagado de jueces y vocales y funcionarios en un poder judicial lleno de corrupción? No puede haber justicia. La idea del Consejo Nacional de Moral Pública es votar a los corruptos del Poder Judicial y también del Ministerio Público. Esa es la primera acción que se tiene que realizar. Si no, todo lo demás es un absoluto saludo a la bandera. A ver, y entonces déjame decirles un segundito. Sí. El segundo paso está trazado en nuestra reforma o nuestro programa de emergencia parlamentaria. Muy simple. Primero, hay que eliminar la inmunidad parlamentaria tal como está concebida y preservar una prerrogativa parlamentaria que viene desde la época de los romanos. Para que pueda fiscalizar. Para que pueda fiscalizar. Pero no esa inmunidad que se convirtió en impunidad. Segundo, revocatoria del mandato. Que los pueda revocar como los regidores o los alcaldes. En tercer lugar, nosotros planteamos que se elimine el sueldo de los parlamentarios, no que dejen de ganar su platita, pero que empiecen a ganar por concurrencia al Pleno y a las comisiones de trabajo, que chambeen, no lo que ocurrió hasta ahora. Y finalmente, el restablecimiento de la bicameralidad, donde haya un representante por provincia que tenga permanentemente una oficina abierta en su provincia para atender al mandato de sus electores. Y sin aumentar, porque eso le preocupa mucho a la gente, me parece, sin aumentar el presupuesto, porque en lugar de tener, como tenemos ahora, 130 en un sistema unicameral que no ha funcionado, tendríamos 256 en un sistema bicameral que sí funcionó antes, pero ganando lo mismo. O sea que no aumenta el presupuesto. Estamos viviendo, y Ricardo ha trabajado en prensa como yo, a diferencia de Pancho. Entonces, sabemos cómo está la cuestión por dentro. Creo que dos cosas que tendrían que cambiar, y hasta tres que tendrían que cambiar ya en la legislación peruana, que es más importante que cualquier reforma política. Número uno, el voto no debe ser obligatorio, para que la gente vaya a votar sabiendo el porqué. Si quieren votar después de todo lo que ha pasado por el Partido Morado, que vayan y lo marquen, y que voten por Mora, porque Mora sigue siendo candidato. Ese es su problema, pero no podemos seguir en el siglo XXI obligando a la gente a votar, inclusive siendo analfabeto funcional, como hay tanta gente en San Isidro, ¿no es cierto? En el sitio mejor comido y dormido del Perú hay gente que no entiende un párrafo. Corre por mis amigos que tienen $200.000 de educación y no entienden un párrafo. Uno, no obligar a la gente a votar. Dos, a colación de esta ley Mulder, que fue mal planteada, debería prohibirse el dinero de pago del Estado a los medios de comunicación. Debe ser por canje. Canon del espectro radioeléctrico. Canon, es decir, toma minutos, ¿no es cierto?, de la concesión que yo te doy, porque el estadio es el dueño del espectro radioeléctrico, y dame minutos. Entonces ahí nos olvidamos de la sujeción de los medios que saben a la hora de la hora que papá gobierno les permite hacer lo que se les da la gana al gobierno, porque estamos viviendo una situación bien rara en el Perú. Y tres, las pinches encuestas. Debería prohibirse todas las encuestas un mes antes de las elecciones, bajo pena de cana de los que lo hacen, porque se manipula, entiéndame señores, desde los medios de comunicación, se manipula desde las encuestas y nos están inventando una realidad que es muy peligrosa. Les ruego que me comenten si podrían ustedes esto verlo de alguna manera en el Congreso. Creo yo que esas tres cosas son más importantes que cualquier reforma. ¿Qué opinan de esto? Bueno, el Congreso va a tener corta duración, ¿no? Es decir, 1 año y medio. Por eso que la gente a veces cree que el congresista que va a salir electo el 26 va a poder hacer mucho y los candidatos de alguna manera inducen a ese error. Yo creo que lo que tú dices es correcto. Habría que ver cuánto tiempo demora eso en materializarse. Tienen que pasar por una comisión, luego tiene que pasar por una votación, una primera votación y luego por una segunda votación. El tiempo es bien corto, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero decirle al público es que este Congreso es decisivo para la democracia, decisivo para el 2021, porque aunque tengamos un periodo corto, ¿no es cierto?, de nosotros, los que eventualmente salgamos electos por el voto popular, dependerá que las elecciones del 2021, que son generales, sean
democráticas o no sean democráticas, no sean válidas, legítimas o sean una farsa. ¿Estás de acuerdo con que el voto sea voluntario? Sí, creo que esa debió ser la primera reforma política. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado, como en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Rusia, Francia es la cuna de los derechos civiles, la publicidad del Estado no sea pagada sino canje? En Estados Unidos, Trump no le paga a la ABC por hablar bien de él, pues. La prensa lo detesta al presidente de la República y se come su sapo. ¿Tú crees que debe haber publicidad pagada en los medios de comunicación? Como, digamos, sacándolo del radio. Sí, así me parece que sí. Y por último, las encuestas. ¿No crees que antes, desde la época de Fujimori a la de ahora, en estas circunstancias, publicar encuestas no te parece irresponsable? Ahí tengo mis dudas sobre la parte práctica, porque si bien no las publicas, ¿no es cierto?, nada, digamos, te puede impedir que con la tecnología salgan publicadas, por ejemplo, en Facebook, en Twitter. Correcto. Pero yo te pregunto, entonces quiere decir que el señor Torres, el de Imacentos, se han lanzado a gastarse un huevo de plata y a hacer una encuesta que nadie se la ha pagado. No, la paga el periódico que la pide. Pero si está prohibido el periódico, ¿para qué mandas a hacer algo que está prohibido? Alguien la tendría que pagar. Ese alguien tendría que asumir a la hora que sale en las redes. ¿No es cierto? Porque una encuesta así nomás en Lima te cuesta $26.000. Pues por eso digo, Philip. ¿Quién la paga? Por eso digo, Philip. Acá, estas encuestas, espérame un ratito, sí. Te digo esto. El periódico manda a hacer las encuestas y el periódico es subsidiado con la plata de todos los contribuyentes por el Estado. Entonces tú ya sabes más o menos qué línea va a tener la encuesta. Pancho Descanseco, voto voluntario, el tema del canon del espectro eléctrico y encuestas. ¿Tu opinión de las tres cosas? Mira, el voto voluntario me parece una buena idea. No sé si en la práctica se pueda aplicar debidamente en el Perú. Definitivamente va a reducirse el espectro de votantes. Pero tal vez lo que esto genere es que haya un espectro de votantes que sí van a votar racionalmente y bien informados. Pero eso tiene que ir de la mano, Philip, con terminar con la cultura de la desinformación que protagonizan, por ejemplo, las encuestas. El segundo tema, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, porque esta es una forma de enajenar la voluntad y, por supuesto, la opinión de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. En tercer lugar, prohibir las encuestas o buscar una fórmula para que este desmadre que hay ahora, que es producto de una corrupción sistémica que abarca todo el Estado, a muchos empresarios, a muchos periodistas coimeros y todo lo demás, termine en el Perú. Por eso nosotros planteamos la creación de un organismo que elimine la corrupción del sector público y que luego siga avanzando. Por ejemplo, los sectores como la República, que a mí no me quiere, pues caviar, han publicado que mi propuesta del Consejo Nacional de Moral Pública se reduce a sustituir la Comisión de Ética del Congreso por el Consejo Nacional de Moral Pública. Lo que pasa es que ellos tienen esa idea para seguramente poner a Proética a manejar la ética del Congreso. La nuestra no es esa. La propuesta nuestra, y quiero que sea muy clara para todos, consiste en crear un organismo que vota a todos los corruptos del Estado peruano, incluyendo a los congresistas. Hablando de eso, yo no creo en las comisiones de alto nivel, ni ética, tampoco, estoy de acuerdo contigo. ¿Te explico por qué? Pues porque el señor PPK, que tú, yo y cuanta gente te cruza, sabíamos que era lobista del Estado hace 50 años. O sea, no ayer. Bueno, vivía de eso, ¿no? Vivía de eso, lo ponen como empresario y él hizo algo parecido a su consejo de lo que dices tú. Tenía una comisión de integridad. Déjame ¿Te acuerdas de la comisión de integridad? Pero déjame contarte la historia. Los íntegros. Sí, pero déjame contarte la historia. Yo propuse en la mesa de diálogo de hace 20 años crear una comisión anticorrupción y fue distorsionada durante 20 años. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos eran corruptos. Ya. Y lo que estamos proponiendo ahora nosotros es que en un Congreso donde haya integridad, ¿no?, se cree esta institución, porque si seguimos manejando el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional con órganos de control interno, no vas a ninguna parte. Digo esto... No avanza, perdón, viejo, no avanza. Digo esto, esa es la verdad, Ricardo, y te pregunto, otra cosa que tendrían que hacer los congresistas es fiscalizar las definitivamente, asesorías así es, y las consultorías a personas naturales y jurídicas del Estado que han creado un Estado paralelo y responsable. Hay gente que gana más que el ministro, que gana más así que es. Quien sea, directamente o por una ONG. Y pongo ejemplos. O sea, el Consejo de Integridad estaba a Transparencia y el secretario general de Transparencia se mete una tranca y se chapa a una chica de ahí. Es como que yo me la pegue y me quiera abusar de una chica acá. Y ese señor fue tapado por Transparencia. Proética, la jefa de Proética tiene un hijo narco. No, pero... Perdón, Discúlpame. Pero recordemos la historia, cómo nace Proética. Perdón, pero ¿te acuerdas de la licitación de los uniformes? Discúlpame, ¿quién Hazme funda favor, IDL Reporteros? ¿IDL quién funda?
Susana Villarán, convicta, corrupta. Entonces, y esos señores reciben fondos de afuera que nadie sabe y tienen consultorías con un montón de municipios y con el Estado. Por eso te digo, lo de las ONGs se ha distorsionado todo. Y nadie quiere poner... Y en el Congreso nadie lo toca. Nadie quiere poner la mano, efectivamente, porque se han convertido en tan poderosos que apenas los congresistas o un grupo de congresistas quiere, digamos, reglamentar, salen pues portadas en los diarios, ¿no es cierto? Quieren intervenir ONGs, quieren limitar la capacidad de la fiscalización, están atentando contra la ética del país, contra la transparencia, porque estas personas se arrogan ante sí, ¿no es cierto?, la moral pública. O sea, nadie los eligió, no han pasado por ningún filtro, pero sin embargo tienen todos los vicios habidos y por haber, como estás tú señalándolo, pero sin embargo ellos juzgan a los demás y han creado un negocio, que son las asesorías, a nivel de todo el aparato público, que se pagan con los impuestos de todos los peruanos en el presupuesto. Simplemente eso lo digo porque yo creo que esas cuatro cosas que yo sugiero cambiarían el panorama político tremendo. Porque usted sabe acá que cuando yo hablo errado o no, a mí nadie me lo paga. O sea, no hay Estado, no hay ONG, donde yo triangulo, no hay gobierno regional ni nada que me dé a mí para hablar bien, mal u otro. Eso no pasa acá, pero eso pasa en televisión a cada rato. Tenemos 1 minuto para cada uno. Esa es tu cámara, Ricardo. En 1 minuto, ¿por qué votar por ti? En 1 minuto, ¿por qué votar por ti, Pancho Canseco? Bueno. Amigos, el día 26 de enero van a haber elecciones y se juega la democracia del año 2021. De eso depende que en el 2021 hayan elecciones justas y generales. Fuerza Popular va a ser en el Congreso el equilibrio de la balanza para el gobierno de Vizcarra y los partidos aliados de Vizcarra, que en este caso son el Partido Morado y yo creo que también Acción Popular. Pancho Canseco. El 26 de enero se presentan dos opciones muy claras: votar por la corrupción o votar contra la corrupción. Votar por una clase política que ha hundido al Perú en un estado de corrupción sin precedentes, o votar por un partido nuevo, con gente limpio de corrupción, que propone la creación de un organismo, el Consejo Nacional de Moral Pública, para terminar con los corruptos que pululan en el Estado peruano y para diseñar una nueva era que nos conduzca al país que todos queremos. Yo pido el voto por Perú Nación. Yo soy el número 1, pero le pido que voten a nivel nacional por todos nuestros candidatos. Son 8 de la mañana con 59, quédense en Willax, en la noche en Combaters. Un comentario con respecto a estas encuestas, medias raras, con errores estadísticos que no son defendibles en la lógica. Vamos a tener todo puesto un tema con respecto al Partido Morado para ver cuál es la reacción de la esposa de Guzmán, de la presunta trampa, cómo es que lo protegen. Daniel Mora lo echó, todo el escándalo Guzmán que usted ayer no vi, lo vamos a ver. Magali, por supuesto, va a estar imperdible. Yo no debería hacerle publicidad, pero evidente que todo el mundo va a ver el programa de Magali, porque acá se quedó chiquito Galese y en fin, todos los tramposos del fútbol, pero en fin, provecho para Magali y su nueva Maserati. Ustedes quédense con nosotros, en la noche nos vemos a las 10 de la noche en Combaters por Willax.